del 2020 y de ahí en adelante hemos tenido que estar, ¿verdad?, aquí y hay palabras que se han hecho recurrentes en nosotros desde ese tiempo. ¿Y cuáles son? Distanciamiento social, aislamiento, confinamiento, ¿verdad? Todas esas palabras que a veces ni siquiera las usábamos, pero hoy están de manera común en nuestros labios, ¿verdad? Y todo es a través de y por, ¿verdad?, esta enfermedad que ha asolado al mundo entero. Y eso también nos ha llenado de temores, ¿sí? Nos ha llenado de angustia, nos ha llenado de, a veces, hasta de desesperanza o de ansiedad. ¿Cuántos comen, o a veces, no sé por qué estoy comiendo, pero tengo que comer algo para sentirme tranquilo? ¿Sí? Algunos hemos subido un poquito de peso, unos mucho, otros más, otros menos. Algunos nos hemos frustrado porque a veces teníamos planes, ¿verdad? Y eso también se ha como detenido algunos planes, se han frustrado algunas cosas, algunas ideas, algunos sueños. Y todo esto que estamos viviendo, ¿verdad?, a través del COVID, es de esta pandemia, ¿verdad?, que desde el año pasado ya estamos con esto, ha traído consecuencias negativas en muchas personas, en hermanos y también en gente que no conoce al Señor. Pero téngalo por seguro que todo lo que usted ha sentido, porque yo le nombré algunas cosas nomás, ¿verdad? Carencia afectiva, soledad, frustraciones, desesperanza, ansiedad, depresión, incluso hasta ira, enojo, rabia, un montón de cosas que han aflorado en nosotros en este tiempo. ¿Es así o no? ¿Me dice así? ¿Amén? ¿O no es así? ¿O yo nomás lo sentí? No, ¿verdad? Que hemos sentido todo aquello. Y esas son las consecuencias negativas, ¿verdad?, que hemos vivido por esta pandemia. Pero ¿sabe qué? No se sienta mal, porque esto es natural. Como usted se ha sentido, ¿verdad?, a veces así con ganas de mandar toda la punta del cerro, es natural, es normal. Si usted no lo ha sentido, no sé de qué mundo es, de qué planeta es, pero es normal como ser humano que nosotros nos sintamos de esa manera. Es normal. No se debe condenar. Usted no debe sentirse mal por eso que ha estado sintiendo, porque todas estas emociones que a veces son contrarias, nosotros todos pensamos que es natural sentirse feliz y contento y pensamos que todo el día deberíamos estar felices y contentos y saltando en una patita. ¿Sí? A veces todos pensamos, no, si está triste porque es anormal. No, es normal sentirse triste. Es normal sentirse, tener sentimientos de soledad. Es normal sentirse frustrado. Pero todo eso es producto del estrés que estamos viviendo. Es normal eso. Somos seres humanos y Dios nos creó de una manera relacional. Yo creo que es anormal ser un ermitaño, ¿verdad? Es anormal vivir aislado de todo el mundo sin tener comunicación con nadie. Eso sí es ser anormal. Eso no es normal porque Dios nos hizo relacionales. ¿Qué quiere decir? Que yo me tengo que relacionar con gente como usted y como yo. Me tengo que relacionar, tengo que compartir, tengo que hablar, tengo que crear lazos de unión entre seres humanos, entre la familia. Pero el aislamiento
que hoy nosotros vivimos, no lo estamos viviendo porque nosotros queremos, se nos ha impuesto, ¿verdad? Ese aislamiento, se nos ha impuesto el confinamiento. Entonces, cuando a alguien se le impone algo, siempre hay un tipo de rechazo en nosotros. Y eso nos hace sentir mal. Todos estos estados que yo les nombré recién son normales, pero si van más allá en un periodo prolongado de tiempo, van a producir en nosotros alteraciones. ¿Alteraciones en qué sentido? Alteraciones en nuestro organismo. Y eso produce alteraciones en nuestra mente. Cuando ya llevamos un mes, 2 meses con estos sentimientos, ¿verdad? Ya eso empieza a producir un desgaste. Eso empieza a producir en nosotros que nos va quitando la energía que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos de lograr un ajuste en nuestras emociones, logramos balancear nuestras emociones y eso se traduce en un desgaste físico y un desgaste emocional. Yo creo que muchos de nosotros hoy en día hemos experimentado eso. Hemos experimentado el desgaste emocional, el desgaste físico, y eso se evidencia en todo lugar, hermanos. En todo lugar, no solamente en las personas que no conocen al Señor, sino que también se evidencia en personas cristianas, en hijos de Dios, que hemos tenido a veces una fe firme y otras veces una fe tambaleante. Voy a pedirle, por favor, que silencien sus micrófonos porque interfieren en la reunión. Por favor. Gracias. Entonces, el estrés hace que las personas que carecen de dominio propio, que son la mayoría de las personas que no conocen al Señor, sean propensas al abuso, a la negligencia, a la violencia doméstica y también muchas personas escapan a las circunstancias que estamos viviendo, ¿verdad? Hoy, este tiempo que nosotros estamos viviendo, a pesar de que ahora como que se está abriendo, se está viendo más libertades, pero cuando estábamos más confinados, cuando estábamos más encerrados, estábamos en circunstancias de mucho estrés, y esas circunstancias muchas veces provocan que las personas nieguen una realidad y evitan aceptar sus sentimientos. Yo no sé a cuántas personas usted conoce o usted mismo muchas veces usted le preguntaba, ¿cómo está? Y para nosotros los cristianos todo el mundo dice, súper, bien, voy, pero... Y estamos por dentro hecho un desastre. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados que las personas que dicen, no, hermano, yo no estoy bien, no, a esta persona le falta la fe. Vamos a orar por él para que Dios le ponga fe y le ponga esperanza. No, porque es normal sentirse así. Es normal sentirnos mal. Es normal sentirnos desesperados, más todavía en el tiempo en que estamos viviendo. Entonces, no podemos negar una realidad que existe. Muchas personas hablaban en la televisión y decían, no, el COVID no existe, no, el COVID fue creado, hermanos, haya sido creado, haya sido de forma natural, el COVID está. No lo vamos a poder negar y vamos tal vez a tener que vivir para siempre con esta enfermedad. Gracias a Dios encontraron alguna vacuna. Muchos reniegan contra la vacuna, ¿no? Que tiene esto otro, que somos experimentos, que no sé qué más. La cosa es que hasta ahora, por lo menos han ido resultando.
y no podemos ir en contra de aquello. Tal vez muchos tenemos opiniones contrarias, otras tienen opiniones a favor, pero la evidencia científica nos dice que hasta ahora han resultado, ¿verdad? Hasta ahora han dado resultados. Algunos, frente a las circunstancias negativas, afrontan y tratan de sobreponerse a la situación y buscan ajustarse a estas mismas situaciones, a estas mismas circunstancias. Otros se consideran víctimas de las circunstancias, ¿sí? Otros se victimizan, le echan la culpa a Satanás, después le echan la culpa a Dios y se sienten indefensos, se sienten incapaces y no son capaces de tomar ninguna acción frente a alguna circunstancia negativa. Ahora le estoy hablando no solamente del COVID, sino también de cualquier circunstancia negativa. En cualquier circunstancia en que nosotros nos veamos oprimidos, nos veamos, ¿verdad?, que no tenemos la capacidad para salir por nuestras propias fuerzas. Algunos negamos y tratamos de escapar de esa situación y nos bloqueamos, ¿verdad? Y decimos, no, esto no está pasando, esto no puede ser, no, las cosas no son así como yo me las imagino. Otros pueden afrontar la situación y tomar, ¿verdad?, y tienen la capacidad de actuar frente a esa situación negativa, y otros simplemente se victimizan. Y pasan la vida como víctimas, pasan la vida victimizándose, pasan la vida que a ellos todo le pasa, que a ellos todo el mundo los mira mal, que a ellos todo, nadie los quiere, que todo el mundo juega en contra de ellos. Y hay gente, hermanos, que pasan la vida en ese tipo de circunstancias, victimizándose y no son capaces de tomar acciones por sí mismos. Las personas experimentamos de manera diferente estos procesos de ajustes, ¿verdad? De ajustes a las circunstancias. Pero hoy les quiero hablar, estos procesos de ajustes, hermanos, van a pasar en personas cristianas y en personas no cristianas. Pero hoy quiero que veamos cómo nosotros, como cristianos, podemos ajustarnos a las circunstancias y podemos ver que esas circunstancias negativas pueden ser a favor de nosotros. Y quiero que abramos nuestras Biblias en Romanos. En Romanos capítulo 5, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 5. Romanos, capítulo 5, del versículo 1 al 5. Si lo encontró, me levanta una manito, me dice ok, más o menos. Bien. Vamos entonces. ¿Todos lo tienen? ¿Sí? Bien, Romanos, capítulo 5, versículo del 1 al 5. Dice así: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, problemas, circunstancias adversas, ¿verdad? Eso quiere decir tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce, ¿qué produce? Paciencia, ¿verdad? Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Toda circunstancia adversa, toda circunstancia contraria, toda circunstancia que no lo va a hacer estar feliz, ¿verdad? Que le va a causar una preocupación,
que lo va a llevar a vivir en un estrés continuo, que lo va a llevar a vivir tal vez ansioso, tal vez en algún momento lo va a desesperanzar. Toda circunstancia se va a medir, hermanos. Usted va a poder salir de todas circunstancias adversas según el grado de crecimiento espiritual que nosotros demostremos. ¿Verdad? Mire, el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, ¿verdad? Gozo, paz, benignidad, templanza, paciencia, ¿verdad? Dominio propio. Todo el fruto del Espíritu se da a conocer en nosotros a través de nuestro crecimiento espiritual. Tal vez usted va a decir, no, es que a mí me falta paciencia, no, es que a mí me falta mansedumbre, no, es que a mí me falta ser más benigno, o me falta amor, pero todo el fruto del Espíritu, a medida que usted va creciendo, se va a ir desarrollando en usted. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Me van entendiendo todos? Bien. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en este proceso, ¿verdad? En estas circunstancias adversas, entra en juego el proceso de ajuste en que nosotros psicológicamente nos tenemos que empezar a ajustar a esas circunstancias adversas y el proceso en que va nuestro crecimiento espiritual. Estas dos cosas se tienen que juntar, estas dos cosas se tienen que amalgamar y ahí va a entrar el conocimiento, el entendimiento de la palabra, la sabiduría que Dios le ha dado. Va a entrar cuánto usted conoce de la Escritura y cuánta oración usted tiene para empezar a comportarse y empezar a dejar de lado esas circunstancias, eso que lo aflige y empezar a confiar en Dios. A pesar de, hermanos, nosotros ser regenerados, como seres humanos vamos a experimentar, como le dije recién, desafíos, vamos a experimentar cosas que son naturales y son algo, hermanos, que nosotros no podemos evitar. El carácter, hermanos, es algo racional. Nuestro carácter cristiano es algo racional y es algo emocional. Y eso es capaz de, a nosotros nos hace capaz de ejercer una ética moral y también podemos administrar nosotros nuestros sentimientos. Nuestro carácter nos ayuda a eso. El carácter que usted tiene, Dios lo puso en usted. Eso nunca lo va a poder borrar. Su carácter nunca lo va a poder borrar. Pero el carácter más sumado al Espíritu Santo, más sumado a ese dominio propio que viene por el fruto del Espíritu, lo va a poder hacer a usted un administrador de sus emociones, de cómo usted va a actuar, de relacionarnos con otros de buena manera y de cómo usted se va a relacionar con Dios. El estrés nos va a servir como algo que va a probar nuestra fe. La palabra de Dios dice que nuestra fe va a ser probada como en un crisol. Vea que el estrés es como el crisol, ¿verdad? Es algo que se pone en el fuego y empieza a purificar todo, ¿sí? El estrés es como el crisol. El estrés viene a usted, lo pone ahí y lo pone en el fuego. Y el estrés va a hacer que usted sea purificado para que Dios saque lo mejor de usted. Pablo dice que nosotros nos vamos a gloriar en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Hoy nuestra tribulación puede ser el estrés. Hoy nuestra tribulación puede ser la ansiedad, el COVID,
la desesperanza, la angustia, los problemas matrimoniales, los problemas con nuestros hijos. Ese es el crisol que Dios está usando para ver de qué usted está hecho, de qué está hecha su fe, en qué está cimentada su fe. Ese es el crisol que hoy en día Dios está usando para probar a los verdaderos hijos de Dios. ¿Es difícil la circunstancia que usted está viviendo? ¿Es difícil lo que está pasando? ¿Es complicado lo que está sucediendo? Muchos vivimos circunstancias difíciles, ¿verdad? Muchos estamos viviendo circunstancias difíciles. Toda cosa buena o cosa mala, según el propósito eterno del plan de Dios, obran para bien. Toda cosa buena, hermano, cosa buena o cosa mala que usted esté viviendo, toda obra para bien según el propósito de Dios. Mire, veamos ahí mismo en Romanos, capítulo 8, versículo 28 al 30. Déjenme buscarlo aquí. ¿Lo encontró? ¿Sí? Bien, yo se lo voy a leer en la NTV. Usted lo sigue si tiene la Reina Valera ahí. Vamos a leer el versículo 28 hasta el versículo 30. Y dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en relación correcta con Él, y luego de ponerlos en relación correcta con Él, les dio su gloria. El amor de Dios, hermanos, es eterno. Su poder y su sabiduría son supremos. Dios lo guiará y lo protegerá hasta que lleguemos a estar delante de su presencia. Toda circunstancia que usted esté viviendo está obrando para su bien. ¿El carácter puede ser alineado con la voluntad de Dios? Sí, su carácter va a ser alineado a la voluntad de Dios. Solo cuando el Espíritu Santo renueve nuestra forma de pensar es que seremos verdaderamente transformados. Dios tiene planes buenos y agradables y perfectos para todos sus hijos. Hermanos, Dios no lo está haciendo sufrir porque a usted le cae mal. No piense eso. No, es que Dios me ama poquito, por eso Él me deja que yo sufra. No, hermano. Muchas veces las circunstancias que nosotros estamos viviendo es por nuestra propia culpa. ¿Sí? Anoche hablábamos con unas personas y a una de esas personas nos decía, no, es que él cuando recae, cuando hace esto otro, le echa la culpa al diablo. Hermano, a veces el diablo no tiene culpa, pero nosotros le echamos la culpa al diablo de todo, y sin Dios no le podemos echar la culpa al diablo, le echamos la culpa a Dios. Pero muchas circunstancias, igual que nosotros vivimos, sí son culpa de nosotros. Y algunas veces Dios nos va a dejar que esas circunstancias sucedan porque Él nos puede librar de lo malo. Claro que sí. Nos puede librar de lo malo. Pero eso también Dios lo puede usar para hacernos a nosotros mejores personas. Para hacernos a nosotros mejores hijos de Dios. Para que nosotros empecemos a ser transformados según a la imagen
de Dios. Mire, nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios. Sí, ¿verdad? Dios nos hizo a su imagen. No es que nos parezcamos solamente físicamente, ¿verdad? Dios es espíritu, pero vimos a Cristo como Dios y Él venía con 2 manitos, 2 piececitos, venía con 2 ojos, venía con boca, venía como un ser humano. Cristo era 100% hombre y 100% Dios. Entonces también fuimos hechos a la imagen de Dios, pero también somos hechos conformados a su imagen en nuestro ser interior, ¿verdad? Dios nos hizo con capacidad de relacionarnos, con capacidad de amar, de comunicarnos, de expresar, ¿verdad? Fuimos formados, ¿verdad? O en el Edén, así como Adán, o fuimos formados en el vientre de nuestra madre, ¿verdad? Por Dios. ¿Sí? ¿Está de acuerdo conmigo con eso? ¿Me va siguiendo en todo? Bien. Pero después fuimos deformados. ¿Por qué? Por el pecado. Muchos siguen siendo deformados. Todavía están deformados, ¿verdad? Porque no han recibido a Cristo, entonces siguen deformados por el pecado. Pero nosotros fuimos reformados al recibir a Cristo, ¿verdad? Al recibir a Cristo nos fuimos reformados por gracia y por la fe en Cristo. Pero ahora nosotros no nos podemos quedar en esa circunstancia de ser reformados, ¿no? Ahora tenemos que ser transformados. ¿A qué? A la imagen de Cristo. Nosotros vamos a ser transformados y conformados a la imagen de Cristo. Y hoy en día, nuestra situación, hoy en día, ¿en qué estamos nosotros? Estamos en ser reformados y transformados. Y eso provoca en nosotros a veces una inestabilidad. Porque cuando somos reformados, muchas veces nos quedamos en ese estado, solamente en el estado de ser reformados, tendemos a irnos para atrás. Tendemos a alejarnos del Señor. Cuando viene una circunstancia difícil, tendemos a alejarnos. Tendemos a cuestionar a Dios cuando nosotros nos quedamos solamente en el estado de ser reformados. Entonces tenemos que pasar del estado de reformados al estado de transformados. Y luego de estar transformados, vamos a ser conformados a la imagen de Dios. Transformados, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a transformar. ¿Qué cosa? Nuestra manera de pensar, nuestra manera de creer que yo me las sé todas, de que yo tengo el sartén por el mango, como decía mi abuelita. Y no por mano. Con Dios. Es Dios el que tiene el sartén por el mango, no nosotros. Es a Dios el que tenemos que dejar actuar, no que actúe nuestra humanidad. Y después de ser conformados, hermanos, vamos a ser glorificados, ¿verdad? Porque vamos a pasar a la presencia de Dios. Pero nosotros, en este estado de ser transformados y conformados, podemos hacer frente a todos los desafíos en fe, en confianza y con aplomo. Respondemos a esos desafíos, ¿verdad? Cuando vienen esas circunstancias difíciles, decimos, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo actúo? Y a veces nosotros tenemos una conducta obvia, que todo el mundo piensa, no, si es cuando yo lo conozco. Y cuando a él le pasa esto, actúa de esta manera. ¿Quién ha hablado así? No, si cuando ves que tiene un problema, él hace lo mismo. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Le decimos así o no? No, sí, ves que le pasa esto porque es recurrente lo que le pasa. ¿Ves que le pasa? Él hace lo mismo,
Después 2, 3 días se le va a pasar y no se preocupe. Vamos a seguir todo igual. Pero si nosotros estamos en Cristo y estamos siendo transformados y conformados, eso ya no existe. ¿Por qué? Porque usted viene, entrega la circunstancia al Señor y espera que Dios empiece a obrar en usted. Y viene ahí a actuar el fruto del Espíritu y sale la paciencia, la mansedumbre, la benignidad, la templanza y sobre todo el dominio propio. Y usted va a dejar a todos con la boca abierta porque, ¿y a este qué le pasó? Si ves que le pasaba esto, actuaba de esta manera y ahora está actuando de otra, es porque ahí usted se va a estar dando cuenta de que usted está siendo transformado y no se quedó en la situación de reformado solamente. Muchas veces las situaciones que a nosotros nos vienen es para probarnos en ese crisol de qué estamos hechos. ¿De qué está hecho usted? ¿De qué está hecho? ¿Tiene realmente una fe sincera delante de Dios? ¿O está en esa reformación en que está con una patita de afuera y una patita adentro? Hermanos, es difícil aceptar la realidad tal cual es. Porque, ¿sabe qué? Hay algo que a nosotros nos influencia demasiado. Y es el mundo de Bills y Pat que nos presenta la televisión. Ese mundo feliz, comiendo perdices, viviendo en una isla paradisiaca, sin problemas, teniendo todo a la mano, en que yo puedo comprar todo y puedo salir adelante, en que con dinero se compra todo y se sale adelante. Estamos, hermanos, nosotros debemos aceptar la realidad y no vivir en un mundo paralelo a la realidad. Estamos en un mundo caído, hermano. Estamos en un mundo caído, lleno de maldad y lleno de pecado. Y nosotros, hermanos, cada vez vamos a ir viendo más maldad, más pecado, más enfermedades, más catástrofes. Los vamos a seguir viendo. Y cada vez va a ir aumentando más hasta que Cristo venga a rescatarnos de este mundo caído. Y tenemos que aceptar esa realidad, pero también tenemos que aceptar la realidad que Dios nos está transformando y conformando a su imagen. Y eso, hermanos, a veces trae dolor. Y eso, hermanos, a veces trae que tenemos que rendirnos a Él y dejar que Él actúe y no meternos nosotros con nuestra humanidad a cortar la mano de Dios moviéndose en nuestras vidas. A veces, hermanos, debemos hablarnos a nosotros mismos, así como decía el salmista, alma mía, vuelve a tu reposo porque Jehová te ha hecho bien. Así decía David, vuelve alma mía a tu reposo. A veces nosotros debemos frenarnos un poco y hablarnos a nosotros mismos y decir, yo creo en un Dios verdadero, en que Él es el que tiene el control y yo no lo puedo tener. Debemos pensar, debemos razonar, debemos procesar nuestras emociones, hermanos, y no ser impulsivos. No actuar a la tonta y a la loca. Ya no podemos hacer eso. Por eso el Señor nos ha dado dominio propio. La fe es un esfuerzo que desafía a mis miedos. La fe es algo que va a desafiar mis miedos y me va a llevar a actuar según la presencia de Cristo en nosotros. ¿Qué dice Filipenses 4? Veamos ahí en Filipenses 4.
Filipenses capítulo 4, versículos 5 y 9. ¿Lo encontró? ¿Sí? Bien. Dice así: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Hermanos, todo esto nos lleva a un proceso interno, ¿Qué pienso? ¿Qué siento? ¿Qué soy? ¿Qué debo desarrollar, hermanos? Mi dominio propio, debo empezar a desarrollar todo lo que el Señor quiere, que en mí se empiece a desarrollar. Deje que el Espíritu Santo se mueva en usted y empiece a actuar como Él quiere y lo empiece a transformar de la manera que Dios quiere que usted sea transformado. No se niegue a que el Señor saque y lo ponga en el crisol. No se niegue a eso. Muchos le tenemos miedo a padecer, muchos le tenemos miedo al sufrimiento, pero hermanos, es natural que vivamos ese tipo de circunstancias. Es natural, hermanos, que nosotros vivamos momentos difíciles. Hermanos, Efesios está hablando de esta transformación del ser a través de renovar nuestra mente. El Dios de paz está con nosotros. Confiamos en las promesas de Dios y aún más confiamos en que confiamos en ese Dios quien da las promesas. Debemos no solamente poner la fe en las promesas que Dios ha dado, sino que pongamos nuestra fe en el Dios que ha dado las promesas. Esas promesas que Él dice que siempre va a estar con nosotros, que Él tiene cuidado de nosotros, que Él va a venir a buscarnos antes que pasemos más penalidades de las que estamos pasando hoy en día. Confiemos en Él. Dios es fiel, Dios es bondadoso. No se quede tirado en las circunstancias que vive hoy. Cuando el estrés y ese proceso, ¿verdad?, de transformación nos empieza a perturbar, hermanos, y llegamos a la ansiedad. Pedro, ¿qué dice? En primera de Pedro 5:7 dice: echad vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Hemos vivido tiempos difíciles? Sí. ¿Estamos viviendo tiempos difíciles? Sí. ¿Vamos a vivir tiempos difíciles? Sí, hermano. Los vamos a seguir viviendo. Pero el Señor dice: no temas. No temas, porque yo estoy con vosotros hasta el fin de los tiempos. No temas. No tema, hermano. No tema, no se niegue a enfrentar esas circunstancias. Tiene que enfrentarlas. Va a llegar un momento, hermanos, que la va a tener que enfrentar sí o sí. No se niegue, no huya. Porque el Señor está con usted. El Señor es el que lo está haciendo valiente. El Señor es el que lo está haciendo esforzado. El Señor es el que le va a dar la victoria. Echad toda vuestra ansiedad delante de Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, tal vez hoy en día usted dice: pero es que usted no sabe lo que yo estoy viviendo. No, hermano. Y tal vez lo que yo vivo es peor de lo que usted vive. No lo sé. O al revés, usted lo que está viviendo es peor de lo que yo estoy viviendo. Porque ninguno de nosotros tiene una vida plena y satisfactoria y vive feliz para siempre. Eso no es real, hermano. Eso se ve solamente en la televisión y en los cuentos de hadas. Pero esta es la realidad.
Esto es la realidad. Y cada cosa que nosotros vivamos dice que obra para bien. Toda cosa que vivamos obra para bien. Dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mire el futuro con esperanza, mire su presente con esperanza. El pasado no lo puede mirar porque ya pasó. No podemos volver atrás. Lo que pasó ayer ya yo no lo puedo cambiar. Tengo que ver mi futuro con esperanza y mi presente con esperanza, confiando en el Señor. No se martirice por lo que hizo en su pasado, porque eso ya no lo puede cambiar. Cambie su presente y cambie su futuro. El Señor está con usted. Amén. El Señor está con usted. El Señor es el que lo va a fortalecer. El Señor es el que le ha dado el dominio propio. Le ha dado templanza, le ha dado paciencia, le ha dado amor, le ha dado mansedumbre, le ha dado paciencia. Es el Señor el que está con usted. ¿Me dice amén? Amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, Dios ha sido fiel, hermanos. Dios ha sido fiel. Dios ha estado con usted. Dios está con usted. Dios está allí cada día levantándolo y sosteniéndolo. No decaiga su fe y no se quede en el estado solamente de ser reformado. Pídale al Señor que lo vaya transformando y lo vaya conformando a su imagen. Amén. Debemos ser conformados y transformados a la imagen de Dios para poder llegar a su presencia. Gloria a Dios. Señor, te honramos. Señor, cada cosa que hacemos, Señor, tiene consecuencias, tal vez en el futuro, Señor, consecuencias en el presente. Señor, que cada circunstancia que vivamos, Señor amado, la podamos afrontar confiando en ti, Señor. Confiando, Dios, que usted tiene la respuesta para cada cosa que nosotros podamos vivir. Señor amado, vamos a ser probados en el crisol, Señor, y estamos muchos siendo probados en el crisol. Pero sea usted, Señor amado, sacando lo mejor de nosotros. Cosas tal vez, Señor, que ni siquiera nosotros nos hallábamos capaces de hacer, Señor, usted está haciendo en nuestras vidas. Señor, que el mundo se sorprenda, Señor amado, y vea que ya no actuamos como siempre, sino que actuamos como usted quiere que nosotros actuemos. Señor amado, que en nuestra boca, Señor, ya no haya una palabra, Señor, de hacernos víctimas, Señor, de las circunstancias, sino que en nosotros haya una palabra de confianza y fe plena en ti, Señor, que usted es el que tiene el control de nuestras vidas. Señor, que podamos echar toda nuestra ansiedad, Señor, delante de ti, poner toda ansiedad, toda circunstancia adversa delante de ti, Señor, y confiar, Dios, que todo lo que sucede, lo bueno y lo malo, Señor, obran para bien en nuestras vidas. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos, Papito amado. Ayúdenos a seguir confiando en ti, Señor. Te honramos, Dios, porque tú eres un Dios bueno y un Dios fiel. Un Dios que cumple tu palabra, que no hay sombra de variación en ti, Señor amado. Que tú eres, Señor, superior a nosotros, grande y poderoso, fuerte y temible. Eres tú, Dios eterno, el Dios de toda gloria, el Dios de todo honor, el Dios de toda gracia. Gracias, Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesús.
Amén. Amén. Karencita,